consentido es vergüenza de su madre, ese es un principio. Y nosotros no estamos aquí para que nos consientan, sino para que nos hablen con la verdad. ¿Sí? El pastor David hablaba que decía esto nada más, esto no es, por ahí anda una ranita saltadora, a ver si la pueden tranquilizar, ¿verdad? Ah, es la de mi esposa, es su tiempo. Decía el pastor David, esto no es de dos, tres enseñanzas, y yo lo escuchaba y decía, es cierto, porque esta es una carrera de toda la vida, ¿no es cierto? Somos niños, después nos convertimos en adolescentes, llegamos a la juventud, posteriormente llegamos a la madurez, nos convertimos padres de familia y cuando nuestros hijos crecen, llegamos a pensar y decimos, bueno, ya acabé, ¿no? Porque nos convertimos en abuelos y los abuelos también tienen su papel en el hogar, en la función. Voy a aprovechar ahorita que no está mi suegra, ¿verdad? Para decir algo. Pero está mi esposa, ¿verdad? Dice. Pero ella no me acusa, ella está de mi lado, ¿verdad, mi amor? ¿Sí? Bueno, no, en una ocasión ella quería comprarle algo a mi hija mayor y entonces no sé cómo estuvo la cuestión de que mi hija le dijo, sí, abuelita, gracias por lo que me quieres comprar, pero le tengo que pedir permiso a mi papá porque le quería comprar un carro. Sí, le tengo que pedir permiso a mi papá a ver si él está de acuerdo. Y entonces mi suegra dijo, no, para eso tienes abuela, le dijo, ¿verdad? Sí. Entonces cuando me enteré y platicamos mi esposa y yo, dijimos, pues no, las abuelas, dice en la escritura que deben ser maestras del bien para los jóvenes. Ese es su ministerio. Las abuelitas tienen que enseñarle, dice la escritura, a amar a las más jóvenes, que amen, enseñarles a amar a sus maridos, enseñarles a cocinar, a coser. Ya me están empezando a ver serios, muchos de ustedes, y yo necesito que me den confianza para hablar. Entonces, cada parte en el hogar, hermanos, en la familia, tenemos una función, una labor. Los que conocemos al Señor necesitamos siempre ir a la Escritura y decir, soy papá, ¿cuál es mi rol? Soy mamá, ¿cuál es mi rol? Soy abuelito, ¿cuál es mi rol? Soy hijo, ¿cuál es mi rol? Soy cuñado, soy suegra, todo en la Biblia aparecen nuestros roles. Y hoy voy a hablarles sobre el principio de la reciprocidad en el hogar, para los que anotan, ¿verdad? Y los que tienen que entregar sus reportes. El principio de la reciprocidad en el hogar. ¿Qué significa reciprocidad? Bueno, la reciprocidad, según el significado en el diccionario secular, es la acción que motiva a corresponder de forma mutua a una persona o cosa con otra. Es dar y recibir. Por ejemplo, dice el diccionario, cuando una persona ayuda a otra, luego recibirá lo mismo de su parte como compensación o agradecimiento. Las relaciones humanas se basan en gran medida en la reciprocidad. Los vínculos personales, económicos, incluso políticos, se desarrollan según los intercambios realizados. Vivimos en una sociedad, dice el diccionario, donde tendemos a medir todo lo que damos y también lo que nos parece justo recibir en función de lo que hemos dado. Pasamos mucho tiempo, dice el diccionario, valorando lo que los demás nos devuelven a cambio de nuestra entrega. Hemos convertido la reciprocidad en una moneda de cambio. Y ese es el lado, eso es muy cierto, ¿verdad? De hecho, ese es el amor fileos. La Biblia habla de los tres tipos de amor, el amor agape, el amor fileo y el amor eros. El amor agape es el amor sin condición, es el amor que se entrega, que ese es el amor de Cristo por nosotros. El amor fileo es el amor de me das, si me das te doy, ¿verdad? Si eres bueno conmigo, soy bueno contigo. Ese es el amor filial. Se dice que cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? La respuesta de Pedro no era, Señor, te amo en el amor agape. Jesús le preguntaba, ¿me agapeas con el amor incondicional? Y se dice que Pedro respondía, Señor, te fileo. Es decir, Señor, bueno, sí te amo, pero
no con un amor todavía incondicional, sino con un amor que si tú me das, te doy, ¿sí? Y eso es de lo que está hablando la definición del diccionario. Y aunque tiene parte de verdad, no es toda la verdad, porque también la parte positiva es la reciprocidad en el hogar, ¿sí? Nosotros damos, y aunque no estés esperando recibir a cambio, sabes, según el orden bíblico, que has de recibir algo, porque todo lo que el hombre siembra tiene que también cosechar. Pero aquí es la contribución de ambas partes, porque si el esposo se la pasa sembrando y no cosecha de su esposa, quiere decir que la esposa no está entendiendo que en ella se está sembrando una semilla de amor que en su momento ella debe producir para dar amor también a su esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Me introduzco con las siguientes preguntas en este tema. ¿Cómo consideras que es tu matrimonio y tu hogar hoy en día? ¿En qué situación se encuentra? ¿En qué estado emocional se encuentra? ¿En qué estado espiritual se encuentra? ¿Cómo es nuestro matrimonio? ¿Cómo es nuestra familia? ¿Es apasionada o es fría? ¿Nuestro matrimonio es interesante o ya es trivial? ¿Nuestro matrimonio es intenso o es aburrido? ¿Cómo es tu familia, no? ¿Aburrida o es intensa? ¿Tu matrimonio, tu familia es preciosa o es fastidiosa? ¿Cómo es nuestra relación entre esposos y entre padres e hijos? Bueno, lo primero que debemos saber, todos los que tenemos una familia, es que el matrimonio se funda en el principio de la reciprocidad. Estamos hablando de la correspondencia o el intercambio. En ese sentido, no podemos imaginar ni por un momento que la autoridad que Dios le da al hombre era entonces para relegar a la mujer o relegar a sus hijos a un estatus de menor importancia, ¿sí? De hecho, ese ha sido un factor importante para un hogar disfuncional. Cuando el hombre cree que por ser hombre o por ser la cabeza del hogar, bueno, la esposa y los hijos adoptan un estatus de menor importancia o de menor nivel, y lo único que contribuye a eso es para la desintegración familiar, los divorcios, los problemas, los pleitos. Sin embargo, el enfoque de Dios para la familia nunca ha sido que cada quien vea por su propia satisfacción. El enfoque maravilloso para el matrimonio y el hogar, según Dios, es una asociación. A ver, digan todos, asociación. Muy bien, y aunque el hombre ha sido dotado por Dios para ser la cabeza de la familia o el jefe de la familia, de ninguna manera se le ha dado un dominio para ser un marido y un padre dominante. En primer lugar, la Escritura deja perfectamente claro que los hombres y las mujeres somos espiritualmente iguales a los ojos de Dios. Ambos tenemos los mismos derechos en Cristo, pero también tenemos los mismos privilegios espirituales, porque ambos estamos unidos con Dios de la misma manera que Dios está unido a Cristo. En ese sentido, el hombre tiene derechos, pero la mujer también tiene derechos. El hombre tiene responsabilidades, pero la mujer también tiene sus responsabilidades. Ahí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, el apóstol Pablo escribe de forma muy clara, inspirado por el Espíritu Santo, y dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo que estamos leyendo aquí del apóstol Pablo es muy poderoso, porque Dios está derrumbando todo lo que nos separaba y ahora nos une a todos en Cristo, ¿sí? No solo a los esposos, también a nuestros hijos, a todos nos une en Cristo Jesús. Entonces, si decimos que somos uno con Jesucristo, pues también como matrimonio tenemos que entender que hay que caminar en esa unidad, ¿sí? Porque tú no puedes ser un esposo que digas, yo soy uno con Cristo, yo amo a Cristo, y no ames a tu esposa o no seas uno con tu esposa. No puede haber hijos que digan, yo soy uno en Cristo o yo amo a Cristo, y deshonren a sus padres. No puede haber esposas que digan, mi esposo es Cristo, y a su esposo que Dios le dio aquí en la tierra lo deshonre o no lo ame. Se supone que la familia, todos somos uno
en Cristo. Ya no hay diferencia hablando espiritualmente. Entonces, en ese sentido, no hay hombre, ni mujer, ni hijos de segunda clase. En Cristo solo hay unidad. Y cuando digo que solo hay unidad, quiere decir que en Cristo todos somos iguales. Los hombres, no por ser hombres, somos espiritualmente superior a las mujeres. Ni las mujeres son superiores a los hombres, ni los padres, escuchen, son superiores a los hijos o están sobre los hijos, ni mucho menos los hijos deben sentirse superiores a los padres, porque en Cristo solamente hay unidad. Y me estoy dirigiendo a familias cristianas, porque hay hijos que ustedes saben, cuando el padre quiere disciplinar a su hijo o llamarle la atención de algo, el hijo se pone a la defensiva y a veces dicen cosas como: papá, tú eres un viejo anticuado, tú ya viviste tu vida, ¿por qué no me dejas vivir mi vida? Papá, mira, a ti te formaron de una manera, no vengas aquí a quererme formar a tu manera. Entonces, hijos que aparentemente son cristianos, pero que se ponen en un lugar que incluso mi esposa hace un momento hablaba de cómo el padre tiene que disciplinar al hijo, y aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Pues hay hijos que demandan a sus padres porque los golpearon, ¿no? Entonces, la sociedad, las leyes están, ¿cómo decirlo? Al no entender los principios bíblicos, le dan una autoridad al hijo que delante de Dios no tiene. Y que en lugar de que ese hijo crezca bien, crece mal, porque crece fuera del régimen o de los lineamientos que van a traer paz, vida, gozo y felicidad a la mujer, al matrimonio. Entonces, tenemos que entender, familias cristianas, que no hay hombre, no hay mujer, no hay hijos de segunda clase. El hombre no domina sobre la mujer no domina sobre el hombre, los hijos no dominan sobre los padres no dominan sobre los hijos, ¿sí? En Cristo hay unidad, todos digan unidad. Hace un tiempo salí a jugar fútbol, mis hijos estaban rogándome que jugara, entonces salgo y estaba un amiguito de ellos, un vecino, y empezó a llover. Y empezó a granizar. Entonces yo le digo a mis hijos: ya vamos a meternos porque ya está lloviendo y nos vamos a mojar. Entonces me dicen: no, papá, es que es más emocionante jugar bajo la lluvia, ¿verdad? Y yo: no, es que nos vamos a enfermar. Papá, por favor. Entonces yo accedí, ¿verdad? Y empecé a jugar y nos aventábamos el balón y bueno, pues ya nos arrastramos, ya andábamos todos empapados. Entonces el vecino se acerca con mi hijo Dani y le dice: me gustaría tener un papá como el tuyo. Y viene mi hijo y me dice: oye, fíjate que fulanito de tal me dijo, me gustaría tener un papá con el tuyo. Pero resulta que el papá de ese niño estaba en ese momento divorciándose de su mamá. Y todo el tiempo que tenía el papá lo dedicaba al trabajo y a la amante. Pero en Cristo, queridos hermanos, debe haber unidad y pensar en los demás. No solamente nosotros mismos. Puede ser que tú no tengas un amante, ¿sí? Yo estoy seguro que a lo mejor tú amas al Señor, pero quizá no estás viviendo en esa unidad donde tú no has aprendido a pensar en los demás y solamente estás pensando en ti mismo. Y eso, en lugar de traer felicidad, va a traer ruptura tarde o temprano. Ahora, por otro lado, las Escrituras asignan diferentes roles y funciones tanto a hombres como mujeres y a los hijos. Lo que Dios le asigna al marido no lo asigna a la esposa, y lo que Dios le asigna a la esposa no es para el esposo, ni tampoco para los hijos, sino que todos en Cristo tenemos una función diferente y específica, y ese es uno de los enfoques admirables que Dios le asigna al hogar, que cada quien hace lo suyo. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios 5, 23, el Espíritu Santo dice cuál es el rol del hombre. Y aquí dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Los hombres, por ejemplo, por regla general, dentro de las diferencias que Dios ha puesto creacionalmente en el hombre y en la mujer,
somos más fuertes físicamente que las mujeres. Ya se habían dado cuenta de eso, ¿verdad? Aunque hay mujeres muy fuertes. Cuando decimos que el hombre por regla general es más fuerte que las mujeres, bueno, a los hombres son a los que nos toca cargar el garrafón, ¿verdad? Bueno, la mujer por creación es más frágil. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de Sansón? ¿Sí? Bueno, Sansón parece que fue el hombre más fuerte de la Biblia, ¿no? Nos narra hechos asombrosos. Era algo que Dios había puesto en él. Sin embargo, refleja la fortaleza física que Dios le da a un hombre. Sin embargo, Sansón, aunque era el hombre más fuerte de la Biblia, también fue el hombre más débil e irresponsable a nivel familiar. Qué contraste, ¿no? En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, el Espíritu Santo se dirige a los hombres y nos dice: maridos, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto de vaso más frágil significa nada más debilidad física. No significa inferioridad, no significa debilidad de pensamiento, no significa debilidad intelectual, no significa que las mujeres sean tontas y los hombres somos inteligentes, no significa nada de eso. Los hombres, según el apóstol Pedro, somos los responsables, según este versículo, de llevar el peso y la carga de trabajo en el hogar con el fin de proveer y proteger a la familia, pero con sabiduría, no irresponsablemente como lo hizo Sansón, ¿sí? Ahora, en nuestro hogar nosotros tenemos 2 varones y tenemos 3 niñas. Y aquí, bueno, pues seguramente tú tienes tus hijos varones y hay quienes tengan sus niñas. Lo que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos varoncitos es precisamente este principio. Hijo, un día tú vas a ser la cabeza de tu hogar. Un día tú vas a ser un esposo. Un día tú vas a ser la persona que Dios va a llamar a cuentas y te va a decir como Adán: ¿dónde está tu mujer? ¿Sí? Así que, hijo, desde ahorita te tienes que ir preparando, porque tú vas a ser el responsable de llevar la mayor carga en el hogar, tú vas a ser el responsable de llevar el sustento a tu hogar. Así que estudia, prepárate, sé trabajador y sobre todo aprende a depender de Dios, para que desde pequeños, como se hizo con Timoteo, que desde su niñez su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaban las escrituras. De la misma manera nosotros tenemos que ir educando a nuestros hijos en sus deberes y en sus funciones según el sexo que Dios les dio. A las niñas también se les tiene que ir preparando. La mamá se le tiene que preparar a sus hijas. Yo tiro por viaje, yo escucho a mi esposa que habla con mis hijas y le dice: hija, tú tienes que prepararte para ser una mujer virtuosa. Porque una mujer virtuosa, dice el Proverbio 31, que le da alegría a su esposo, le da gozo a su esposo, le da confianza a su esposo y por ende le da alegría también a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que preparar según la naturaleza del hombre o de la mujer a nuestros hijos, ¿sí? Para que cada uno cumpla su rol y su función en el hogar. Y es que Dios, hermanos, diseñó las diferencias. Y hablo de diferencias físicas, pero al mismo tiempo las diferencias funcionales entre hombres y mujeres, pero todo para un propósito en común. Es decir, en la familia somos un equipo, ¿sí? En la familia no es que nosotros cuando vamos al súper y regresamos, yo mando llamar a mis hijos y les digo: a ver, vengan, todos somos un equipo y todos vamos a cargar. Sí, porque, ay, eso sí, papá, estás bien fuerte. Y ni estoy fuerte, pero me dicen que estoy fuerte porque no quieren cargar la caja de leche. Entonces yo le digo: tú también. Entonces, no, pero yo no aguanto la caja de leche. Entonces yo rompo la caja de leche y como son 12 litros, le digo a Pablito: toma, cárgate 2, Danielito, cárgate 4, Deborita, cárgate el papel de baño, Melody, cárgate esto, y Valeria, cárgate esto. Y mi esposa sale y hace otra cosa y yo, cuando ya me doy cuenta, ya casi se llevaron todo, ¿verdad? Pero somos un equipo. Hay diferencias físicas, pero también hay diferencias funcionales, pero todos colaboramos para un propósito en común. Esto es muy importante. Cuando digo que todos
trabajamos para un propósito en común, quiero decir que Dios excluyó la desigualdad. Tan es así que así como Dios usó con gran poder a hombres de la Biblia, y usted puede ver una larga lista en Hebreos 11, los héroes de la fe, también usó a muchas mujeres con gran poder, como a Miriam, o a Débora, o a Ruth, y algunas otras mujeres, ¿sí? Porque todos en Cristo debemos funcionar para un propósito en común. Incluso en el siguiente versículo, vemos cómo la Escritura sitúa la igualdad espiritual que hay entre el hombre y la mujer. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, noten esto: Cristo es cabeza de, el varón es cabeza de, y Dios es cabeza de. Ahora, estas son tres frases muy poderosas y tienen un significado interesante. Las frases cabeza de significa fuente de. ¿Fuente de qué? Específicamente, fuente de vida. Entonces, ¿qué quiere decir el versículo? El versículo dice que el varón es fuente de vida para la mujer o de la mujer, así como Cristo es fuente de vida del varón y Dios es la fuente de vida de Cristo. ¿Qué quiere decir? En su sentido exacto quiere decir que la mujer obtuvo la vida del varón, hablando en términos de creación. Eso lo comprobamos en 1 Corintios 11, versículo 8, que dice que el varón no procede de la mujer, sino que la mujer procede del varón, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo, ponga atención en esto, nos está enseñando aquí es que el hombre vino directamente de Dios y la mujer también vino de Dios, pero por medio del hombre, porque al final de todo Dios es quien creó al hombre y a la mujer, pero Dios crea directamente a Adán del polvo de la tierra y del hombre Dios saca a una mujer y crea a Eva. Eso significa, lo que no significa el texto es que la mujer no puede subsistir sin el hombre. Eso no significa. No significa, repito, que la mujer puede subsistir sin un hombre, y mucho menos significa que la mujer depende del hombre. Son cosas muy diferentes. Por eso es que de ahí surge la liberación femenina, por mal entender la función del hombre y de la mujer, hablándolo creacionalmente. Por eso es que frases como de mujeres, ¿verdad? Frases de mujeres como pégame pero no me dejes. ¿Sí? Estamos hablando que la mujer no puede subsistir sin el hombre, eso no es bíblico. Y de ahí que frases, repito, pégame pero no me dejes. O un día una amiga me dijo, no soy feliz pero al menos tengo marido, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Son frases de mujeres desesperadas. Son frases de mujeres con amargura. Son frases de mujeres que no entienden el valor que Dios le dio a la mujer y la función que Dios le dio a la mujer, pero son frases de mujeres que tampoco han experimentado el amor de Dios. Ahora, frases de hombres como sin mí te mueres, o sin mí te vas a quedar sola toda tu vida, si yo me voy de la casa te vas a morir de hambre. Escuchen, no solamente son dichos machistas, sino absolutamente diabólicos. Porque en Cristo el hombre y la mujer somos una sola creación. No hay hombre ni mujer, como tampoco hay judío ni griego, como tampoco hay esclavo ni libre. En Cristo todos somos una sola creación, pero cada uno tiene una función diferente en el reino de Dios. Lo que quiero decir es que una familia con el enfoque correcto
Por un lado está el marido que entiende su responsabilidad de ser fuente de vida a la familia. Por el otro lado, la esposa que entiende que ella depende de Dios y no de su esposo. ¿Sí? ¿Voy siendo claro hasta aquí? Vamos a observar algunas verdades importantes que emergen de este solo versículo que ya leímos. Primero, el versículo dice que Dios nos ha dado a los hombres el liderazgo espiritual en el hogar y que no debemos renunciar a ese liderazgo. Ese es el plan de Dios para cada hogar y lo debemos amar porque viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora, cuando una mujer, esto es muy importante, cuando una mujer lucha por llevar el liderazgo en su casa y ponerse los pantalones de su esposo, en ese momento su matrimonio comienza a ser imperfecto, comienza a fallar, comienza a ser defectuoso. ¿Han oído, por ejemplo, el término, o mejor dicho, el nombre Jezabel? ¿Sí? A eso se refiere precisamente. El jezabelismo, hermanos, es cuando una mujer se pone encima del varón en cualquier ámbito. Puede ser en el hogar, puede ser en la iglesia, puede ser en el gobierno y puede ser en la sociedad. Ese es el jezabelismo que hoy estamos viviendo, y peor todavía cuando opera dentro de la iglesia en el liderazgo. Cuando Dios pone a un hombre para dirigir la iglesia y que el hombre permite que la mujer sea quien realmente esté dirigiendo la iglesia. Ese es el jezabelismo clarísimo que también la escritura nos dice en Apocalipsis, en las 7 iglesias, que toleras a esa mujer Jezabel, ¿sí? Y hay muchas iglesias que toleran que dentro de la iglesia el gobierno lo lleve la mujer y no el hombre. Ahora, ¿por qué muchas mujeres llevan el gobierno en la iglesia? Porque los hombres no han asumido su responsabilidad, y ese es el mayor problema. Es porque los hombres, hermanos, no le han dado una respuesta a Dios. Y momentáneamente y soberanamente Dios puede permitir que una mujer esté dirigiendo la iglesia, pero en cuanto se levante el hombre, Dios pone al hombre. Entonces, debemos tener mucho cuidado en no incurrir en un jezabelismo en nuestra familia, porque lo único que va a producir es ruptura y fracaso y desgracia. Una ocasión, uno de mis hijos tuvo un disgusto. No fue uno de mis hijos. Allí donde vivimos, en el fraccionamiento, están los guardias en la entrada. Entonces, cuando alguien llega de visita, se anuncia, ¿verdad? En nuestra casa dicen, vamos a la casa número tal, que es nuestra casa. Entonces el guardia llama, que lo busca fulano de tal, ¿le damos el acceso? Sí, y le dan el acceso. Pero este guardia tenía una manera muy agresiva de contestarle a los que llegaban de visitas. Entonces a veces llegan los visitantes y no se acuerdan del número de casa y dice, oiga, vengo con el señor Rubalcaba. ¿Y quién es el señor Rubalcaba? Pues una persona que vive aquí. ¿Cuál es su número de casa? Es que no me la sé. Pues entonces no le puedo dar acceso, o regrésese y váyase. Y entonces le hablaba mal a nuestras visitas. Entonces llegaban las visitas y nos decían, y un día llegó una visita y mi esposa que se enoja y dice, ahora sí me las va a pagar ¿verdad? Y allí iba, ¿verdad? Y va caminando ahí mi esposa con el guardia a decirle, oye, ¿por qué tratas mal a mis visitas, verdad? Y ahí estaba el guardia todo mal encarado, y cuando llega mi esposa y está a punto de reclamarle, el Señor le habla y le dice, ch, 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 ch. No le levantes la voz, le dijo a mi esposa. Y mi esposa se frenó así. Y el guardia ya casi estaba, ¿verdad?, esperando ahí. No le levantes la voz al guardia, porque él es un hombre. Él es la cabeza y la autoridad de una familia. Háblale con respeto. Wow. Y entonces ya mi esposa le habló con respeto, ¿verdad? Oiga, buenas tardes, mire. Pi, 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 pi. Oh. ¿Se acuerdan cómo le hablaba Sara a Abraham? Ay, sí, los varones, sí, mi señor, ¿verdad? Luego, mi señor. ¿Sí? Ahora, muchos varones quieren que sus esposas así les hablen, ¿verdad? Mi señor Daniel Rubalcaba, que quiere que le haga de comer, ¿verdad? Bueno, eso habla, ¿verdad?, de la honra que la mujer le debía a Abraham.
No por ser Abraham el padre de la fe ni el amigo de Dios, sino porque él era el varón del hogar. Ahora, tú quieres que te digan Señor y no bajas a tu esposa de chimoltrufia y chilindrina. ¿Sí? Estamos hablando de igualdad en Cristo, pero con diferentes funciones. De hecho, desde el Antiguo Testamento, hermanos, Dios ha tenido mucho cuidado y de una manera u otra nos lo ha advertido para que eso no suceda en nosotros, lo del jezabelismo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice algo muy interesante. Deuteronomio 22, 5, dice así: una mujer no debe vestirse con ropa de hombre, y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Ahora, no está hablando de pantalones y faldas, ¿sí? No está hablando de eso, porque en aquella época todos se vestían con mantos. No está hablando de pantalones y faldas como hoy en día a veces se malinterpreta. Está hablando de autoridad o está hablando de transvestismo espiritual, por decirlo de otra manera. Y Dios está teniendo cuidado y le está diciendo a la mujer: mujer, no debes asumir la responsabilidad o el liderazgo que yo le di al varón. Y varón, no debes tú, se me fue el avión, perdón. Y no debes tú, varón, permitir o pretender delegarle tu responsabilidad a tu esposa, porque esa responsabilidad te toca a ti. Es el transvestismo espiritual. Ay, mi amor, pues tú hazlo, tú habla, tú haz lo que a mí me toca. No, cada uno tiene su responsabilidad en el hogar. También en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Aquí se está dirigiendo al pastor, pero el esposo también es pastor de su esposa y de sus hijos. Versículo 19, y le dijo: yo conozco tus obras, y yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Muy bien, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, noten, y enseña. Este verbo nos está hablando de una posición de autoridad que estaba asumiendo esta mujer. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificados a los ídolos. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay un orden de autoridad. Y en ese orden de autoridad Dios le dice al hombre cuál es su responsabilidad, a la mujer cuál es su responsabilidad, pero como los dos son uno en Cristo, hay reciprocidad mutua, ¿sí? No porque el hombre lleve la jefatura en el hogar, no está obligado a ser recíproco con los labores quizás domésticos que hace su esposa, y viceversa tampoco. Ahora, en 1 Corintios 11 dice que el modelo de jerarquía del esposo es Cristo. Entonces, liderazgo no es dominio. ¿Podemos decir eso? Liderazgo no es dominio, ¿sí? Nuestro liderazgo implica los deberes de cuidado que tiene Cristo por nosotros. Eso es liderazgo. Decía mi esposa, Él es el modelo. ¿Cuántos dicen amén? Él es nuestro modelo. Entonces, si Cristo es el modelo de liderazgo, Cristo nos modela cómo es la crianza, cómo es la protección y cómo es el autosacrificio. Pero esto también debe ser recíproco, porque también la mujer debe sacrificarse por su esposo y también la mujer debe protegerlo. En una ocasión ahí mi esposa hace rato contaba, ¿verdad?, que ella se sentó a mi hijo Dani y le dijo: mira, siéntate, ¿cómo miran los hombres a las mujeres, verdad? Y ahí estaban. Y mi hijo Dani dijo, ¿verdad?, ay, son unos babosos. Y miren nada más,
Nada más que eso no dijo mi esposa. Y al poquito rato estoy con mi hijo ahí y me dice: mira papá, ahí va un baboso. Y yo ya había oído eso, ¿no? Y le digo: ¿y por qué? Se le quedó viendo a mi mamá. O sea, mi esposa le acababa de decir a mi hijo: ¿ves esos hombres cómo escanean a las mujeres? Sí, tú no lo hagas. Y él dijo: son unos babosos, sí. Ok, tú no seas un baboso, le dijo. Y al poco rato mi hijo Dani me dice: ahí va un baboso. ¿Por qué? Porque se le quedó viendo a mi mamá. Ahora, en el principio de la reciprocidad, hermanos, hay que entender que nosotros fuimos puestos por Dios para proteger. De eso estaba hablando, proteger. Hace unos años mis hijos nos pidieron que les compráramos un perrito y les compramos 2 perritos, muy bonitos los perritos. El problema es que con el tiempo nadie se quiso hacer responsable de los perritos. Eso es un clásico, ¿verdad? ¿Saben lo que tuvimos que hacer con los perritos? Lo que muchos de ustedes hicieron: regalarlos, ¿verdad? No, pues pobrecitos. Esos perritos eran muy amorosos, eran muy juguetones, pero necesitaban reciprocidad de nuestra parte. Ellos daban amor y necesitaban amor, querían recibir amor. Ellos nos daban su tiempo, ellos necesitaban nuestro tiempo. Ellos jugaban con nosotros, ellos esperaban que nosotros jugáramos con ellos. Ahora, yo les regalé perritos, ¿sí? Yo regalé a los perritos, perdón, pero tú no puedes regalar a tu esposa. ¿No? ¿Sí? ¿Me entiendes? No puedes regalar a tus hijos. No puedes divorciarte de tu esposa, no puedes divorciarte de tus hijos. Debes asumir tu liderazgo. Debes asumir tu responsabilidad y debes criarlos, debes protegerlos, debes amarlos, debes suplirles y debes sacrificarte por ellos. Eso es liderazgo cristiano, ¿sí? No es que, hijo, hazte para allá que no tengo tiempo. ¿Sí? No es que, hijo, no me estés molestando porque estoy estudiando. Mi amor, oye, te dice tu esposa: oye, mi amor, vamos a cenar, una cena romántica. No, ¿qué no ves que vengo de trabajar y yo trabajo para darte lo mejor a ti? No, eso no es liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano hay reciprocidad, hay crianza, hay cuidado, hay protección, hay sacrificio mutuo. Tú no puedes decir: ya no hay vibra, por eso me voy a divorciar. ¿Y tus hijos? ¿Ya no hay vibra con tus hijos? Se están peleando por los hijos. Peleas una patria potestad. No pelees la patria potestad. Peléale al enemigo tu matrimonio. Cumple con tu deber como hombre y como mujer y como hijo que eres. Dale una respuesta a Dios y haz feliz a tu familia. Entiende que todos somos uno en Cristo. ¿Sí? No puedes decir: ya no hay química, es que ya no hay vibra, es que usted no conoce a mi esposa, es que usted no sabe cómo es. No sé, no la conozco, ni me interesa. En Efesios capítulo 5, versículo 28, dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Debes amar a tu esposa como te amas a ti mismo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie, aquí nos hace entrar en un sentido común, Pablo dice: nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustentas y lo cuidas, como también Cristo sustenta y cuida y ama a la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz y vio llorar a su madre? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras que dijo? Que estaba Juan ahí y estaba su madre. Ahí no lo lea, se lo voy a leer. Juan 19:26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa, a la madre de Jesús. Ahora, noten esto, es un cuadro maravilloso
que nos muestra el cuidado que Jesús tuvo hacia su madre. ¿Sí? Jesús le pidió a Juan que viera por las necesidades de su madre. Por alguna razón Jesús ya no, bueno, ya sabemos la razón, por alguna razón no se dirigió, quizá su padre José había muerto, no sé qué pasó con sus otros hermanos o medios hermanos de Jesús, pero Jesús, estando en la cruz, en el último momento se preocupa por su mamá y le dice a Juan: Juan, te encargo a mi mamá, que nada le falte, cuídamela, ¿sí? Acompáñala. Ella quizá está sola, ya no voy a estar. Y mamá, te encargo a Juan. Yo no voy a estar ya contigo, pero Juan lo puedes amar como a un hijo. Qué maravillosa imagen nos da el Señor Jesucristo allí en la cruz, ¿no le parece? Y esta es una gran enseñanza de reciprocidad. ¿Cuántos dicen amén? Reciprocidad. Jesús dice: yo estoy dando la vida, mi madre está llorando, yo no la quiero dejar así. Juan, cuida a mi mamá. Mamá, recibe a Juan. Yo me voy, le dijo a los discípulos, pero no están solos. Yo me preocuparé por ustedes, les dejaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Cristo corporalmente se va, pero vuelve inmediatamente en espíritu, que es el Espíritu Santo, y continúa habitando entre sus apóstoles y sus discípulos, y hasta el día de hoy habita entre nosotros. No nos dejó solos. Nos sigue criando, nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, nos sigue fortaleciendo, nos sigue amando, nos sigue perdonando. Sus misericordias cada mañana se renuevan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cabeza de Cristo era Dios. Incluso dentro de la Trinidad, una persona es el jefe. Pablo escribió que Dios, el Padre, es la cabeza encima de Cristo. Y de aquí surge una pregunta: ¿acaso no son todas las personas de la Trinidad completamente Dios? Por supuesto que sí. Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. El contexto de este versículo trata sobre el cuidado del Padre y del Hijo hacia las ovejas. Pero en el caso del matrimonio, el principio es el mismo. El esposo y la esposa están comprometidos a proteger y resguardar la seguridad de su hogar, porque ambos somos uno mismo. Si tienes a tu esposa, voltea a verla y dile: somos uno mismo, mi amor. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? El punto es que el mismo carácter y la misma relación de Cristo con Dios en este nivel puede ser nuestra, y todo apunta a una sola cosa: la gloria de Dios. Y la gloria de Dios la vamos a reflejar nosotros a través de nuestro hogar. El Espíritu Santo escribió que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es maravilloso. Cristo es la imagen del Dios que el mundo no podía ver, y que lo podía ver en ese momento viendo a Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, ¿qué quiero decir? Que el hogar cristiano debe ser la imagen de Dios del mundo que no ve, o que el mundo no ve. El matrimonio, la familia, el esposo, la esposa, los hijos deben ser la imagen del Dios que el mundo no ve. ¿Cómo van a conocer a Cristo? A través de nuestro testimonio, de cómo ve el mundo, cómo soy yo con mi esposa, cómo es mi esposa conmigo, cómo soy con mis hijos, cómo mis hijos están siendo con su papá. ¿Saben? Hogares deshechos, disfuncionales, divididos, golpeados por las decepciones, llenos de insultos, de traiciones, de golpes, menosprecios, humillaciones, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué pasa con eso? El mundo no logra ver a Dios. Y nosotros somos el medio para que el mundo vea a Dios. ¿Sí? El mundo está lleno de desilusiones. Todo el tiempo en divorcios, las leyes que hoy nuestros gobiernos están aprobando. Ustedes saben todas las leyes, todas las aberraciones. Zoofilia en Canadá, sexo con los animales. Le levantan demandas. En Israel un hombre se atrevió a demandar a Dios. A Dios.
Fue ante los juzgados y demandó a Dios porque él decía que él se sentía agobiado por Dios, que porque los mandamientos de Dios y la palabra de Dios lo confrontaban de tal manera que le fastidiaba la vida. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que ganó el pleito. ¿Saben por qué ganó? Porque cuando se le mandó el citatorio a Dios, Dios no se presentó. Esa fue la causa, es real lo que le estoy diciendo. Le ganó el pleito a Dios. No es rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Los hogares cristianos estamos comprometidos, escuche bien, a hacer visible a Dios a través de nuestra relación. Estamos comprometidos. ¿Cómo, pastor? A través de nuestro amor. Estamos hablando de matrimonios. Que el mundo vea que nos amamos. A través de nuestra fidelidad, a través de nuestra lealtad, a través de nuestra transparencia. Sí, que tu esposo tienes la clave del teléfono de tu esposa y que tu esposa tiene la clave de tu teléfono. Nada de que respeta mi privacidad. Ya no hay privacidad. Ya son lo mismo. No, es que no se meta conmigo. Tiene todo el derecho. El que nada debe, nada teme. ¿Sí? Ahí está el problema, ¿verdad? Debemos ser ejemplo de perdón, ejemplo de tolerancia, ejemplo de ternura. Estamos hablando que el mundo quiere ver a Dios y no lo puede ver, pero lo puede ver a través de familias cristianas. Puede ver la compasión a través de la compasión que nosotros aplicamos a nuestra esposa o tu esposa te aplica a ti. La misericordia, la santidad, la entrega, el sacrificio, el buen trato, los besos, los abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Pablo dijo que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y esto significa algo muy poderoso, que si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, quiere decir que todo matrimonio cristiano puede experimentar la plenitud de Dios en su hogar. ¿Te imaginas eso, hermano? Es increíble. ¿Y qué entiendes por plenitud? Que tienes todo, que tienes carro, que tienes casa, que tienes dinero, que tienes negocio, que tienes trabajo, que tienes empresas. ¿Eso entiendes por plenitud? El mundo entiende eso por plenitud. Plenitud es la palabra griega plenura, que significa llenura. Plenitud en el hogar es tener todo aquello que satisface una necesidad. Quiere decir entonces satisfacer, por ejemplo, el gozo en el hogar. Y no que cuando llegas tu esposa diga, ay, ya llegó este cara de cocodrilo. No, que diga, qué bueno que ya llegó mi amor, ¿verdad? Y no que cuando llegue tu esposa pienses de forma parecida. Tienes que satisfacer, proporcionar llenura en el gozo, armonía entre todos. Tienes que satisfacer la comprensión, la paz, el amor, los buenos tratos, la amabilidad, la cordialidad, el servicio, la unidad, la libertad, la felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso significa plenitud, llenura. Tú y yo estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de nuestro hogar en todos estos ejemplos. Por ejemplo, Pablo dijo que en toda situación él estaba pleno, ¿se acuerdan? Él estaba satisfecho, ya fuera en abundancia como en necesidad. ¿Por qué Pablo podía decir eso? ¿Quién me puede responder? ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Saben? Porque él se sentía pleno en Cristo. La felicidad de Pablo era Cristo. ¿Estás feliz con Cristo? ¿Sí? ¿Tan poquitos amenes? ¿La felicidad de Pablo quién era? ¿Tu felicidad es Cristo? ¿Sí? No las cosas materiales. La felicidad de Pablo era Cristo. Job fue otro hombre que era pleno en Dios. Tampoco su felicidad dependía de las cosas materiales, ni siquiera en su familia.
cuando todos sus hijos se murieron el mismo día, ustedes ya conocen la historia, Job dijo algo sorprendente: Jehová dio y Jehová quitó, siga siendo bendito el nombre del Señor. ¿Por qué dijo eso Job? Porque Job representaba un hogar feliz con Dios. Él representaba un hogar feliz con Dios, aunque amaba a sus hijos, amaba a su familia y le daba gracias a Dios por los bienes materiales que le había dado. Y no solo eso, toda la inteligencia, la prominencia. Él era un hombre prominente, se sentaba a la puerta de la ciudad, la gente le iba a consultar, le iba a pedir consejo. Los filósofos de su época, que eran sus amigos, le reprochaban, lo encaraban, lo señalaban, pero Job se mantenía feliz con Cristo. Y la esposa le dijo, ayer lo mencionamos, mira, lo mejor que puedes hacer es maldecir a Dios y morirte. ¿Quién puede soportar esta vida así, estas tragedias? ¿No? Son insoportables. Y Job le dijo, estás hablando como cualquier mujer fatua. Habla como cualquier mujer sin Dios, como cualquier mujer que no conoce a Dios. La felicidad es Dios en nosotros. Jehová dio, Jehová quitó. Hay que seguir bendiciendo el nombre del Señor. ¿Cuándo siguen bendiciendo el nombre del Señor? ¿No quieres representar un hogar feliz con Dios? Ahora, para que esta plenitud funcione, cada quien debe desarrollar su función adecuadamente. Así como la Trinidad tiene funciones diferentes, aunque son uno, así en el hogar cada miembro tenemos funciones diferentes. Por ejemplo, hablando de la Trinidad, el Hijo se sometió voluntariamente a la jefatura del Padre. Jesús mismo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí hay un principio. ¿Sabes cuál es el principio? Que la autoridad que tiene el papá y la autoridad que tiene la mamá son dadas. ¿Por quién? Por Dios. ¿Qué quiere decir, hombres? Que los hombres no nos debemos imponer, ¿sí? Te me sujetas y te callas. No, ni la mujer debe imponerse al hombre y no debe decirle, a ver, ¿me amas porque me amas? No, pues imagínense, no se puede. Porque la autoridad nos fue dada. Y cuando digo que nos fue dada, quiere decir que no es nuestra. La autoridad es dada por Dios, es la autoridad de Dios funcionando en el hogar. También Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Aquí hay otro principio, el hogar se nutre y da fruto cuando permanece bajo la autoridad de Dios. También Jesús dijo, yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y aquí hay otro principio, el hogar cristiano no se rige a sí mismo, sino por la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, Cristo, hermanos, de ninguna manera es inferior a su Padre, aunque Cristo se somete voluntariamente a la jefatura de Él. Y así la mujer y los hijos tampoco son inferiores al hombre, pero se someten voluntariamente a la jefatura del esposo y padre a la vez, porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, todo esto que estamos descubriendo ilustra el principio de la reciprocidad que debe de haber en un hogar cristiano. Y un ejemplo claro de reciprocidad lo ilustra el Espíritu Santo cuando habla de la unión física de los esposos. ¿Quiere acompañarme a 1 Corintios capítulo 7, versículo 3? 1 Corintios 7, versículo 3. El marido, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer debe cumplir con el marido. Bien, en la cultura grecorromana, los maridos dominaban a sus mujeres y solo tenían intimidad con ellas cuando ellos lo deseaban. Esta es la figura del machismo, ¿no?, de nuestros días. Sin embargo, aquí Pablo da la ilustración a los esposos cristianos
que además de satisfacer las necesidades afectivas y espirituales de sus esposas, también deberían de satisfacer sus necesidades físicas. Entonces, estamos hablando de hogares que honran a Dios. Y un hogar que honra a Dios, lo honra en todas las áreas de su vida, ¿sí? En el área afectiva, en el área espiritual y también en el área física. Yo sé que esto que voy a decir no pasa aquí, pero allá sí nos pasa en México. Hay esposas que llegan con mi esposa, mujeres que llegan con mi esposa y le dicen, llevo años deseando que mi esposa me bese. Mi esposo me bese. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya no? De novios me comía besos. Ayer lo dije, ¿verdad? Venía con la birria todavía en la boca y beso y beso y beso. Ahora no me quiere dar ni un beso. Llevo años, pastor, que mi esposo me abrace, que me diga piropos como antes, que ore por mí cuando me siento triste, y es el más grande indiferente de los hombres. Estamos hablando que un hogar que honra a Dios es un hogar que está comprometido a satisfacer las necesidades afectivas, espirituales y físicas de la pareja. Hay hijos que se quejan de cosas parecidas. Mi papá nunca juega conmigo. Mi papá no tiene tiempo para mí. Mi papá no me dice que me ama. Mi papá habla más con su jefe de trabajo que conmigo. También hay esposos que sufren por la indiferencia de sus esposas. Ustedes saben, el clásico dolor de cabecita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nabal y Abigail? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Dice la Biblia que era ella una mujer hermosa, ¿se acuerdan? Y que era una mujer además, ¿qué? Inteligente. Pero dice la Biblia que Nabal era malo y trataba mal a su esposa. ¿Qué pasaba con Nabal? Pero es que dice que Nabal era un hombre rico, tenía mucho dinero, era un hombre arrogante, era un hombre que creía que su esposa era de esas, como dije hace rato, ¿verdad? Mi señor Nabal, ¿sí? Cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, ¿sí? Eso pasaba en ese hogar. Su dinero lo había vuelto un hombre prepotente, un hombre insensible, un hombre que no lo había cegado, su dinero, su fama, lo importante que era, lo admirado por sus amigos, lo había cegado y lo había hecho insensible a las necesidades de su esposa, y su esposa era una mujer bellísima y su mujer era una mujer inteligentísima. Quiere decir que Nabal no valoró eso, ni su hermosura, ni su belleza, ni las habilidades de Abigail, ¿sí? No valoró su inteligencia, no valoró ninguna de sus virtudes. Quizá Abigail era una mujer virtuosa en muchas áreas de su vida, pero Nabal no lo valoró. Y como no lo valoró, había falta de reciprocidad. Ese es nuestro tema del día de hoy. Él creía que merecía mujer hermosa. ¿Por qué? Como hoy en día la famosa moda que está del, a ver si lo digo bien, el sugar daddy, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, sé, nomás que me hago, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Ellos dicen, me voy a buscar a una señorita jovencita de 20 años, bien bonita, bien formada, ¿sí? Y yo soy un chavorruco de 60 años, ¿sí? Y dice el dicho, ¿verdad? Que para gato viejo, ratoncita tierna. Y así están esos hombres. Y le voy a pagar sus estudios, y le voy a comprar sus bolsas favoritas, y la voy a llevar a París, y la voy a llevar a donde quiera a cambio de su hermosura. Entonces ellos creen que ellas se deben a ellos por su dinero. ¿Sabe cómo se le llama eso en la Biblia? Prostitución. No es prostitución, es que él me da pero yo le doy. Eso es prostitución. Mira, todo lo que tú puedas, si tú
Todo lo que pueda comprar tu cuerpo se llama prostitución. No lo llames favor, no lo llames como tú lo quieras llamar, es prostitución en la Biblia. Y eso se da cuando gente se aprovecha de su posición y hace sentir a la otra parte inferior. Y eso pasa en los hogares, desafortunadamente. Por falta de reciprocidad. No me contesten. ¿Valoras la hermosura de tu esposa o te andas escaneando a otras? ¿Valoras la hermosura de tu esposa? Y muchos dicen, no, es que ya no está como antes. No, pues tú te acabaste, ¿quién más? Pastor, es que ya se puso gordo. ¿Y tú no te has visto? ¿Sí? Estamos hablando de reciprocidad, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema? Pablo dice que dada la ausencia de la atención a las necesidades afectivas, espirituales y físicas, ellos iban a caer en la tentación del diablo. Ellos iban a caer en la tentación del diablo. Y no me digas que no conoces vidas que han pasado por esas tragedias. Nosotros hace años, antes de yo ser pastor, teníamos una farmacia, un negocio. Y teníamos una empleada cristiana que muy trabajadora, muy piadosa, pero su esposo la tenía muy descuidada. No le hacía caso, ya no le gustaba, ya no le daba piropos, no la besaba, no la abrazaba, no la llevaba al cine, no nada de nada. Y entonces allá en México se estila en algunas colonias que hay bicitaxis, ¿las conocen? Acondicionan su bici, le ponen atrás como un carrito, un techito, ¿verdad? Y ahí andan en la bici. Y había un fulano que se llamaba Daniel, desafortunadamente, ¿verdad? Que era un patán, era un verdadero patán. Además de patán, feo. Y además sucio. ¿Te acuerdas? Bueno, tenía todos los defectos, pero viera qué bonito le empezó a hablar a ella. Porque, ¿se acuerdan de Jesús que dice la Biblia? Él era el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se había derramado sobre Jesús. La gracia hermosea el rostro, dice la Escritura, te da un toque especial, diferente, que el mundo no sabe qué es, pero tú y yo sabemos que es la gracia de Dios. Y esa mujer tenía la gracia de Dios. Y ese hombre no sabía que era la gracia de Dios en ella, algo especial, pero se sintió atraído por ella. Y como esta era una mujer descuidada, después de un tiempo cayó en las redes. Terminó engañando a su esposo, se divorciaron, se fue a vivir con él un tiempo y después lo dejó y su vida terminó en tragedia. Estoy hablando de una mujer piadosa por culpa del varón. Claro, no justificamos a ella tampoco. Y eso es lo que Pablo está diciendo, que en el principio de la reciprocidad, el propósito es que no caigan en la tentación. Cuando Pablo dice que el marido y la mujer cumplan, este verbo significa literalmente el pago de lo debido. ¿Qué significa? Que el esposo está en deuda con su esposa, que la esposa está en deuda con su esposo, que los esposos o los padres están en deuda con sus hijos y los hijos están en deuda con sus padres. Pablo no remarca el tú me debes, sino el yo te debo. ¿Sí? No es el tú me debes, es el yo te debo. Estoy terminando. El hijo pródigo pensaba que su papá le debía. ¿Se acuerdan de esa historia? Y por eso le pidió la herencia. Pero nunca pensó que él le debía a su padre honra, honor, respeto, amor, cuidado. Él pensaba que el padre le debía, pero él no entendía que él le debía honra a su padre. La samaritana era una mujer, ustedes saben, religiosa. Señor, nuestros padres nos dijeron que tenemos que adorar en ese monte. ¿Tú dónde dicen? ¿Se dan cuenta?
Y el Señor le dice, oye, espérate, párale tantito. Tienes 5 maridos y el que ahora tienes no es. Era una mujer religiosa, pero también era coqueta. Pensaba que Dios le debía atención a su adoración, pero ella nunca pensó que ella le debía a Dios santidad, reverencia y respeto. Porque siempre estamos pensando en el me das, pero nunca en el te doy. Siempre me debes, pero nunca en el yo te debo a ti. Y en el hogar es lo mismo. Todos nos debemos a todos. Nadie es mayor que nadie. Y todos nos necesitamos. Todos necesitamos de todos. Yo necesito a mi esposa cuando estoy muy enfermo. Miren, la escritura dice que cuando uno tiene, ¿cómo dice? El otro lo calentará, ¿no? ¿Cómo? Mejores, gracias. Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Sígueme ayudando. No, dice, hasta ahí me sé. No. El otro lo levanta. Y luego, cuando habla del frío, porque bueno, si uno tiene frío, el otro lo va a calentar. Y una ocasión yo estaba en la casa y me sentí enfermo y tenía un frío, literal, temblaba como pocas veces. Y yo le dije a mi esposa, oye, abrázame, tengo frío. Miren, ni las cobijas me calentaban. Ven, abrázame, así de cucharita, ¿verdad? Como dicen. Sí, literal, así. Y me abrazó así de cucharita. A los 15 minutos yo ya estaba sudando. Sí. Y si yo estaba sudando, imagínense cómo estaba ella, que yo era el del frío, ¿verdad? Hasta que me dijo, oye, ¿todavía tienes frío? No, es que ya me gustó que me estés abrazando, ¿verdad? Todos nos necesitamos. Hasta para eso nos necesitamos. Hijo, Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Ay, Dios mío. Los roles que Dios le dio al esposo, aquí termino, a la esposa y a los hijos, no tienen nada que ver con la superioridad o la inferioridad. Muchas esposas son francamente más inteligentes que los varones, son más sabias, son mejor educadas, son más disciplinadas y hasta más exigentes que sus maridos. Hay hijos que muchas veces tienen más entendimiento de los asuntos del hogar que sus propios padres. Sin embargo, Dios le ha dado su función a cada uno y debemos respetarla. Además, este principio de la reciprocidad tiene alcances poderosos porque también incluye a la relación que debemos tener entre los miembros de la iglesia. Pablo escribió a los cristianos en Roma, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y ese es el punto de partida esencial para todo lo que Pablo tenía que decir sobre la familia. La reciprocidad que honra a Dios. Esa es una clave poderosísima para la armonía en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su cabeza. Y vamos a darle gracias al Señor, pero también vamos a pedirle en este momento que nos ayude a ver, a valorar, a apreciar la familia que Dios nos ha dado. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, joven, a tus hermanos. Sigan orando. Cuando mis hijos pequeños comienzan a pelear y a discutir entre ellos, y se insultaron muy feo en una ocasión, se ofendieron, y los llamé al baño y les quité la ropa a los dos, les quité la camiseta y los dejé sin ropa en la parte de arriba, desnudos, y les dije abrácense. Y no querían abrazarse, abrácense. Se abrazaron y les dije, siéntanse, ¿sientes la piel de tu hermano? Y al otro le dije lo mismo, ¿estás sintiendo la piel de tu hermano? Les dije, eres tú mismo, es tu hermano, es tu sangre.
son lo mismo. Tienen que amarse, tienen que respetarse, tienen que cuidarse, tienen que procurarse, tienen que ver por ustedes antes de ver por los demás. Y eso es lo que Dios quiere en el matrimonio, en la iglesia, que nos amemos, que nos procuremos, que busquemos el principio de la reciprocidad, y no solamente en estar pensando en que voy a recibir, no, sino en que mi deber número uno es dar, sabiendo que todo lo que yo siembro voy a cosechar. Y no le voy a tener que exigir a mi esposa, ¿sabes qué? Dame porque yo te doy, o ámame porque yo te amo, o séme fiel porque yo te soy fiel. Ella lo va a entender por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae ese sentir en cada uno de nosotros cuando queremos hacer su voluntad, en entender el principio de la reciprocidad. Amémonos, cuidémonos, velemos por su paz, por su tranquilidad de tu cónyuge, por su tranquilidad, su gozo, su felicidad. Pregúntale siempre a Dios: Señor, ¿qué más hago para ella o por ella? Dirígeme, Señor, recuérdame sus gustos, hazme sentir su necesidad. Crezcamos en la sensibilidad. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de guiarnos hacia todo eso. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, querido Dios. En primer lugar, porque tú nos has puesto ejemplo de sensibilidad. Tú, Señor, tú, Jesús, te diste por nosotros. Tú, Señor, no miraste. Cuando tú fuiste a la cruz, no estabas esperando qué te vamos a dar nosotros a cambio de tu cruz. Simplemente, Señor, tú te diste por amor. Por eso tu palabra dice que no te amamos nosotros, tú nos amaste primero. Tú nos amaste primero. Sin que nosotros te pidiésemos perdón, tú dijiste en la cruz: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y cada día nos perdonas, y cada día renuevas tu misericordia para nosotros, y cada día nos atraes a ti con lazos de amor. Ejemplo nos has dado para que sigamos tus pisadas. Señor, quiero amar más a mi esposa como tú me amas a mí. Dile al Señor: quiero amar a mi esposo como tú me amas a mí. Quiero amar a mis hijos como tú me amaste a mí. Quiero amar a mis padres como tú me amaste a mí. Señor, que este vínculo perfecto que lo podemos lograr en Cristo sea una realidad en esta iglesia, en nuestras familias, Señor. Y que podamos tener cuidado para no caer en lazo del diablo, para no caer en la tentación del diablo, sino que resistamos, Señor, con valor, con firmeza, con el conocimiento de tu palabra, con la vida de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Sabemos que lo que sembremos vamos a cosechar, y por eso es que muchos han sembrado amargura, dolor de espíritu. Muchos han sembrado sufrimientos, deslealtades, traiciones, desilusiones, porque eso sembraron. Pero hoy venimos a ti, Señor, y en Cristo hemos entendido que tenemos una nueva naturaleza, que las cosas viejas ya pasaron y que todas son hechas nuevas. Señor, ahora vamos a comenzar a sembrar lo bueno. Vamos a comenzar a sembrar el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la lealtad, la fidelidad, la tolerancia, Señor, y tantos principios que nos has hablado. Porque yo sé que un día, Señor, yo comeré del fruto de lo que he cosechado. Un día tendré necesidad de ser perdonado, tendré necesidad, Señor, de ser reconciliado, y tú me vas a conceder esa gracia. Pero voy a empezar hoy, Señor, en mi vida, sembrando
para poder cosechar. Y la cosecha, Señor, siempre es abundante. 30, 60 y 100 por uno. Te doy las gracias, mi Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.